Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este tema nos encantó a todos. Trabajar 6 horas. Estuvo aquí presente la diputada Rosselló del Partido Colorado, que va a impulsar este tema en la Cámara. Algunos sindicatos y también entes públicos ya lo han adoptado. Y va en contra de un imaginario que tenemos instalado en el Uruguay, ¿no? Que son el sacrificio y las horas en tanto reflejan productividad. Lo cierto es que en el mundo esto ya cambió. Claro. Ahora, es una buena instancia también esta propuesta para reflexionar acerca de una herramienta también de pensamiento, que es establecer o pensar a partir de paralelismos o de situaciones que fueron análogas o debates que fueron similares. Ajá. A ver, cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral a 6 horas, también estamos pensando en que se debatió en la época del primer vallismo todo aquello de la reducción de la jornada a las 8 horas. Claro. Entonces la idea es la siguiente, una cosa es que nosotros nos pronunciemos directamente, 6 horas sí o 6 horas no. Eso le quitaría, le daría pobreza al debate. Lo que tenemos que hacer es ver las aristas que tiene toda esa discusión, porque cuando vos entrás a hurgar, entrás a ver que hay un montón de elementos que hay que considerar. Y para eso es muy útil ir hacia el pasado, pero no para ver los hechos puntuales simplemente, sino para ver qué argumentos se daban en aquel momento, y vas a ver que se repite muchísimo a lo que sucede hoy por hoy. Tendemos a repetir patrones. Patrones, trabajar, está bien. Hay un primer elemento que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del mercado laboral. Y la cuestión ¿es necesaria esta ley hoy? Esta pregunta se hacía también en aquel momento desde dos puntos de vista. En primer lugar, si era necesaria en relación al trabajo verdaderamente. Había posiciones críticas que decían que en realidad Uruguay no tenía la masa obrera tan grande como para promover una ley que fuera la reducción horaria de 8 horas. Además, imagínate que también se proponía, y en el caso de Valle era más extremo, una reducción universal, o sea, no a algún sector específico. Entonces, el primer elemento es el tema de la pertinencia, el tema es si es necesario o no. Uno se podría preguntar también... También cambió la fuerza de trabajo. Aquí vemos una fábrica, y si bien fábricas hay a nivel mundial y se sigue produciendo en serie, hoy por hoy hay un montón de trabajos que digamos, tienen otra lógica. Exactamente. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es una usina de 1905 y esta es una fábrica donde hay unas operarias en la actualidad. Pero lo que sucedía, y eso es lo que vos estás diciendo, también se discutió en aquel momento. A ver, por aquí. A ver, no, se me pasó. Ahí está. Ahí está. Fíjate que acá tenemos otros dos tipos de trabajo que son completamente diferentes a lo que es el trabajo obrero, que es el trabajo de los dependientes o de las personas que están en un comercio. Esta es una foto del London París, ¿no? Una casa emblemática que también tiene su historia muy interesante, y en este caso es el Montevideo Shopping, y uno podría preguntarse hasta qué punto los niveles de dificultad o de sacrificio en un trabajo son los mismos como para impulsar las 6 horas o en aquel caso las 8 horas para todos. De hecho, hubo otras propuestas como la de Luis Alberto Herrera o Carlos Roxlo que planteaban 11 horas diurnas y 9 nocturnas. O en el caso de José Enrique Rodó, que discutió muy fuertemente y analizó esto en el Parlamento, cuando fue parlamentario, él proponía también 8 horas, pero decía, no, se tiene que dar una flexibilidad. Y ese es el otro punto que también tiene que ver con esto de la necesidad. ¿Es necesario para todos? ¿Es necesario a rajatabla universalmente? ¿O simplemente depende de la energía, del sacrificio que implica cada una de esas tareas? Ahora, también hoy por hoy se habla y está estudiado que si uno le puede dedicar también tiempo al ocio recreativo y respetar momentos de tiempo libre, la productividad mejora, en tanto sean 6 horas, 7 horas, 7 horas y media. Exacto. Ese es el segundo tema de debate, que es el que vamos a ver ahora, que es el tema del enriquecimiento humano, ¿no? Yo aquí puse dos imágenes que son justo Qué buena foto que elige Bernardo, ¿eh? Sí, algunas son también del registro fotográfico de la Intendencia de Montevideo. ¿Esto es un parque Rodó original? Exacto, es el parque que en aquel momento era el parque urbano. Está tremendo. Exacto, hoy Parque Rodó, y aquí tenemos los botecitos más modernos, pero que en realidad, a ver, significa lo siguiente. Lo primero que uno piensa en relación al enriquecimiento humano son dos cosas. Uno,
que el tiempo de ocio es también un tiempo de descanso vital, ¿no? Que cualquier trabajador necesita para poder recuperar sus fuerzas, pero también para poder distraerse, para poder estar con su familia o para poder divertirse, digamos, o para poder compartir o para poder socializar, que es también lo que planteaba la diputada electa, uno de los elementos que planteaba en las múltiples entrevistas que se le hizo hace unos días nomás, ¿no? Pero hay otro elemento también que es fundamental en el enriquecimiento humano y que no tiene que ver simplemente con el tema de la diversión. Y que viene acá, que es el enriquecimiento espiritual. A ver, cuando decimos espiritual no estamos hablando de una cuestión religiosa, sino ir a otros elementos que son más profundos en el ser humano, que no van simplemente por una cuestión de entretenimiento, ¿no? El tema del estudio, el tema de la lectura, de poder compartir también charlas con amigos, pero de temas más profundos. Cultivarse, como se decía antes. Exactamente. Bueno, cultura y cultivarse son dos palabras muy parecidas y no es porque sí. Hay todo un debate en aquel momento y es interesante señalar que tanto Valle Ordóñez o Rodó, Luis Alberto Herrera, en fin, esas personas también discutían acerca de ese enriquecimiento humano más profundo, ¿no? No solamente hablando de cuestiones productivas, como ahora vamos a ver más adelante y como también se suele tratar como primer elemento fundamental, sino también el hecho de pensar que esta ley podría mejorar o no ese enriquecimiento humano. Una de las desventajas o una de las contraargumentos que se planteaba en aquel momento desde el herrerismo era que en realidad lo que podía llegar a suceder es que fuera contraproducente, pero no para los empresarios, sino para el propio obrero, porque eso podría minar también sus ingresos o la fuente, o sea, el trabajo que le da sustento para hacer justamente otras cosas. Fíjate que hoy se plantea un contraargumento, o lo he escuchado, muy similar en relación a que quizás poniendo una jornada laboral de 6 horas, eso podría ir en contra de los empleados porque se favorecería el multiempleo, ¿no? O sea, todo el tema del enriquecimiento humano es fundamental. Pero no solamente eso, hay algo que en el vallismo es muy importante, y esto ha sido analizado por politólogos como Pablo Ney Ferreira o Gerardo Caetano, que es el tema del fortalecimiento de la República. O sea, atención. ¿Hasta qué punto la ley de las 6 horas, y en aquel momento la de las 8 horas, favorece también al país, pero al ejercicio republicano, al ejercicio ciudadano? Fíjate lo que decía José Valle Ordóñez en el diario El Día. Acá hay una pequeña cita. El país necesita productores, pero productores que sean ciudadanos. Todos los que quieran que el país tenga ciudadanos capaces de defender sus derechos y realizar sus esperanzas deben dar toda su simpatía a la jornada uniforme de 8 horas. Esto lo dijo en 1912 José Valle Ordóñez de las páginas del diario El Día. Exactamente. En una época en la que la Constitución hacía a la ciudadanía mucho más restringida en su participación, pero que hacía el punto de debate acá es el tema del ejercicio ciudadano. ¿Hasta qué punto en aquel momento la jornada de 8 horas era fundamental para poder dar tiempo libre a las personas para que pudieran pensar no solamente en sí mismos, en su vida privada, sino también en los asuntos públicos? Claro. Y esa es una pregunta que hoy, que también es el tema del ejercicio ciudadano, es algo que también está muy en debate y muchas veces devaluado porque los ciudadanos no participamos demasiado. ¿Hasta qué punto esta ley favorece o no, contribuye o no a ese ejercicio republicano ciudadano? Bueno, ¿no? es que claro, pensando en ese año, pensando en las tareas en serie, mecanizadas, en jornadas de más de 8 horas, cuando querés pensarte como parte de un colectivo con sus problemáticas y su realidad, digamos que toda tu energía está concentrada en una misma tarea, en un mismo lugar. Entonces, en ese sentido, bueno, el razonamiento de Valle y Ordóñez, la verdad que fue avanzado. Horacio, muchísimas gracias por hoy. No tenemos más tiempo y llegamos a nuestras 6 horas ya. Muy bien. Cada vez el tema es complejísimo. La seguimos. Por supuesto. La seguimos. El tema es muy completo y apasionante, pero sobre todo para que se abra el debate. Ahora, si yo pregunto 6 horas sí, 6 horas no, acá se va a ver, ¿sabes lo que es? Claro, pero el tema justamente es abrir el debate, porque si nos quedamos en esa pregunta sencilla, nos parece que es más simple, pero en realidad no nos lleva a una solución efectiva. Exactamente, debatan ustedes, debatan un poco. Sí, vamos a debatir un poco.